Cordial saludo, mi nombre es Karen Lisset Abril Cáceres. Bueno, yo soy del grupo 138, como lo podemos ver acá. La presente actividad se llama Geometría Analítica, que es de la unidad 3. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la explicación del ejercicio número 1, conceptos básicos de geometría. En este ejercicio, el estudiante debe relacionar elementos básicos de geometría analítica con sus respectivos conceptos y también buscar un ejemplo en representación. El primero es geometría plana. La geometría plana es una rama de geometría dedicada al estudio de las figuras bidimensionales, es decir, aquellas que se grafican en un plano. La geometría plana analiza elementos como unidimensionales, como la recta, la semirrecta y el segmento. De igual modo, forman parte de este campo de estudios los ángulos y los polígonos. Acá les presento una figura de la geometría plana. Como les decía, se representa en un plano. El siguiente sería geometría del espacio. La geometría del espacio es aquella rama de la geometría que se caracteriza por estudiar figuras tridimensionales. Es decir, que no solo cuenta con un ancho y una altura, sino que también con una profundidad. La geometría del espacio analiza, por tanto, aquellos cuerpos que poseen un volumen, pudiendo ser algunos de ellos los poliedros, los cilindros, las esferas, entre otros. Asimismo, acá está el ejemplo en representación. El siguiente sería el cilindro. Un cilindro es un cuerpo geométrico que se puede generar haciendo girar una recta alrededor de un eje y en torno a una superficie curva plana en la base. Cabe aclarar que el desplazamiento alrededor del eje que puede ser o no perpendicular a la base. Así, si el eje es perpendicular en la base, el cilindro es recto. Acá estaría la representación del cilindro. El siguiente sería el pentágono. El pentágono es una figura geométrica formada por 5 lados y además que tiene 5 vértices y 5 ángulos internos. Es decir, el pentágono es un polígono que cuenta con 5 lados, siendo de mayor complejidad que un cuadrilátero y que un triángulo. Acá podemos ver el pentágono en su representación gráfica. Por consiguiente tenemos el icosaedro, que es un poliedro conformado por 20 caras, siendo cada una de ellas un polígono. Un caso particular es el de isosaedro regular, es decir, aquel que está formado por polígonos irregulares, todos idénticos entre sí. El icosaedro regular está compuesto por triángulos equiláteros iguales. Es decir, cada una de las caras de este poliedro está formada por 3 lados que miden lo mismo. Como podemos ver acá en la imagen, encontramos el icosaedro. Y por último tenemos el prisma. El prisma es un tipo de poliedro formado por 2 caras paralelas que son polígonos idénticos denominados bases. Estas figuras se unen por las caras laterales que son por paralelogramos. Para explicarlo de otro modo, el prisma es un tipo de poliedro constituido por 2 bases que son iguales. Estas se unen mediante las aristas formando el cuerpo de la figura. Acá tenemos la representación gráfica del prisma. Bueno, esa fue la explicación del ejercicio número 1, conceptos básicos de geometría.